Bueno, buenos días, mi nombre es Prieto María Eugenia y bueno, hoy le voy a hablar un poco de lo que son las disnatremis. Como título me pareció interesante poner cuando el sodio se descontrola y claves para el diagnóstico. Los objetivos que yo me propuse para esta clase es comprender la fisiología del sodio, diferenciar lo que es la hiponatremia de la hipernatremia, realizando un algoritmo diagnóstico y así llegar al tratamiento adecuado, evitando así las complicaciones que acarrea esta patología. Bueno, primeramente, para hablar, tenemos que saber, como ya sabrán, que el sodio es el principal catión extracelular. Y sus valores normales en niños eutróficos, luego lo que es el periodo neonatal, va a oscilar entre lo que es 135 a 145 mil equivalentes litros. Las alteraciones de la homeostasis del sodio van a ser las más frecuentes entre las alteraciones electrolíticas y son un desafío para el pediatra debido a lo que el potencial de morbilidad y mortalidad que genera esto. Entonces, el sodio va a ser mi principal factor que me influencia en lo que es el valor de mi osmolaridad plasmática. La misma, yo la calculo 2 por la concentración de sodio más la glucosa dividido 18 más la concentración de urea dividido 3. Mi valor normal va a oscilar de la osmolaridad plasmática que va de 280 a 290 miliosmol por litro. Bueno, no sé si sabrán por qué se divide la glucosa en 18 y la urea en 3, porque yo esto lo calculo en miliosmol y la glucosa en mililitros decilitro y la urea lo mismo. Entonces es como un valor para pasar de una unidad a la otra. Bueno, en cuanto a la fisiología, en condiciones normales decimos que el ingreso del sodio al organismo se va a dar generalmente por vía enteral. Este se absorbe a través de lo que es el epitelio intestinal, especialmente a nivel de duodeno y yeyuno, con el transporte activo y contrasporte. El mismo lo vamos a eliminar por medio de tres mecanismos, que es a través de la diuresis, de la catarsis y la sudoración. Las pérdidas urinarias van a ser muy variables y van a depender mucho de lo que es la ingesta de nuestro paciente, de la osmolaridad plasmática, de la volemia de este paciente y la función renal. Y en cuanto a la materia fecal, la eliminación de sodio es mínima, comprende solo el 5 al 10% de los requerimientos diarios. Sin embargo, cuando, por ejemplo, estamos ante un paciente que está con una gastroenteritis, las pérdidas pueden ser más importantes, llegando ocasionalmente a 120 mil equivalentes litros. Y después lo que es por sudoración, generalmente ya vemos en patologías como puede ser en la fibrosis quística, cuando tiene déficit de aldosterona o el pseudo hipoaldosteronismo. Bueno. Un poco hablando de lo que es el balance del sodio, va a estar regulado por múltiples sistemas que está dado por mecanismos aferentes, que son los que me van a censar esta concentración de sodio, a su vez por mecanismos eferentes, que el principal regulador de la respuesta va a ser el riñón, y a su vez por neurohumorales, que son los mediadores que me van a modular lo que es la reabsorción de sodio. En cuanto a mecanismos aferentes, que son los sensores, encontramos lo que son las aurículas y los ventrículos del corazón, que me van a detectar los cambios en el volumen, en el volumen intravascular. Después tenemos los vasoreceptores que están en la arteria carótida, que me perciben estas variaciones en mi presión arterial. Después los vasoreceptores en el aparato juxtaglomerular del riñón, que me detectan la concentración de la perfusión renal y del contenido de sodio. Los sensores que se encuentran en los vasos del hígado, que me van a participar en la detención del contenido de sodio y del volumen circulante. Y después ya en los sensores del hipotálamo, que es donde participa la hormona antidiurética, que me va a censar lo que es la movilidad plasmática, regulando la sed y secretando la hormona en la hipófisis. Después, como decíamos, los mecanismos eferentes, que era la respuesta que me da principalmente mi órgano efector, va a ser el riñón, a través del filtrado glomerular, que me va a determinar la cantidad de sodio que es filtrado, a través del tubo proximal, que es la mayor parte del sodio donde se filtra y se reabsorbe, y después en mi nefrón distal, que me va a ajustar la excreción final del sodio sobre las necesidades que tenga ese paciente. Todo esto también a su vez está mediado por lo que son los neurohumorales a través de señales eferentes del sistema nervioso simpático, que lo que hace es que me aumente mi reabsorción de sodio y me estimula así la liberación de renina, actuando así el eje renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta la angiotensina 2 para la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Y la aldosterona aumenta la reabsorción del sodio en el túbulo distal y en el colector, modulando lo que es mi flujo renal y favoreciendo así mi natriuresis.
el petio natriurético trial, que me favorece lo que es la excreción del sodio y el agua, inhibiendo a su vez lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Después el óxido nítrico me produce la vasodilatación renal y favorece así mi eliminación de sodio. Y mi hormona antidiurética, como decíamos anteriormente, que me va a regular principalmente el agua, indirectamente modificando así la concentración plasmática de sodio, ¿sí? Bueno, hablando un poco de lo que es ya la fisiopatología, tenemos que tener en claro que la relación entre el agua corporal total y el sodio corporal total me va a determinar lo que es la natremia, ¿sí? Podemos dividir en dos grandes grupos, que es así a grandes rasgos, porque después explico más adelante. Tenemos el exceso de agua en relación al sodio, me va a producir lo que es la hiponatremia. Esta hiponatremia hablamos cuando el sodio es menor a 135 mil equivalentes litros. Y este puede ocurrir con un sodio el corporal que yo tenga, que puede estar bajo, normal o alto. Y a su vez, este me puede dar una osmolaridad plasmática que puede estar baja, normal o alta. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros en el suero un soluto impermeable en las membranas, como es lo que es la glucosa, el manitol, que me va a producir, que me atrae el agua del compartimiento intracelular y me diluye así el sodio. Es una hiponatremia con osmolaridad alta. No es como que el sodio está realmente bajo, sino que hay más osmoles que me atraen el agua del compartimiento intracelular al extracelular. Después, con respecto al déficit de agua en relación al sodio, produce lo que es la hipernatremia. Acá la concentración de sodio va a estar aumentado, mayor a 145 mil equivalentes litros. Y en este caso, a comparación de lo que pasaba en la hiponatremia, siempre existe un exceso relativo de sodio con respecto al agua. Entonces, yo siempre, mi osmolaridad plasmática siempre va a estar elevada. Lo que va a pasar el agua dentro de la célula va a dirigirse y va a salir de la célula al líquido extracelular. Entonces, podemos decir que la anatremia no me va a reflejar la cantidad total de sodio del organismo, sino la relación entre el sodio y el agua corporal. Hablamos de hiponatremia cuando yo tengo el exceso de agua relativo al sodio. Y así me puede generar la osmolaridad, como decíamos, baja, normal o alta. Y la hipernatremia, en cambio, alto y va a haber la hiperosmolaridad, porque como decíamos anteriormente, la osmolaridad plasmática siempre estaba como abarcaba todo lo que era el sodio, que es mi hormón efectivo de la osmolaridad plasmática. Bueno, y antes un poquito, porque esta patología generalmente siempre el gran organismo que se ve afectado es el sistema nervioso central. Entonces, las variaciones de la concentración de sodio no modifican significativamente lo que es el potencial de mi membrana en reposo de células nerviosas y musculares, porque esta va a depender generalmente de lo que es el potasio. Sin embargo, cuando la hiponatremia o la hipernatremia son severas, se van a producir alteraciones neurológicas debido a mis cambios de osmolaridad plasmática que me van a modificar el movimiento del agua que se encuentra en el espacio extracelular como en el intracelular. Entonces, los síntomas neurológicos de la hipo o hipernatremia no se deben al sodio en sí, sino que se van a deber a los cambios de la osmolaridad que van a desplazar del agua que se encuentra dentro de las neuronas hacia afuera o de fuera hacia adentro, modificando así el volumen. Esto explica por qué las alteraciones graves de la natremia afectan principalmente a lo que es mi sistema nervioso central. Entonces, un cuadro acá comparativo para que ustedes diferencien lo que es hiponatremia y hipernatremia a grandes rasgos, que en la hiponatremia yo voy a tener baja molaridad plasmática, ¿sí? El agua me va a ingresar a mis neuronas, ahí como que se hinchan estas neuronas, genera el edema cerebral, me aumenta mi presión intracraneana y es los síntomas típicos que aparecen acá, que son la cefalea, las náuseas, la confusión, las convulsiones, hasta incluso el coma. En cambio, en la hipernatremia, yo aumento mi osmolaridad plasmática, tengo mucho sodio en mi sistema extracelular, el agua va a salir entonces de mis neuronas, me provoca la deshidratación de estas neuronas y la retracción celular, como que se rompen, se achicharran, y la lesión me provoca la lesión neuronal y el riesgo de hemorragia. Y los síntomas típicos, acá la irritabilidad, el letargo, la debilidad y las convulsiones. Bueno, ahora sí, hablando un poco de lo que son las disnatremias, la vamos a dividir en dos clases que son la hiponatremia y la hipernatremia. Empezando con la hiponatremia, vamos a definir hiponatremia, como decíamos anteriormente, a niveles plasmáticos del sodio cuando es menor a 130 mil equivalentes litros. Y este puede estar asociado, como decíamos anteriormente, a una tonicidad baja, normal o elevada.
La verdadera es la que yo voy a asociar a una hipotonía, a una hiposmolaridad por pérdida de mi sodio o el exceso de agua y sin duda es la más frecuente. Cuando existe una hiponatremia verdadera y el volumen circulante está conservado, a ver, agarrar. Este responde de forma fisiológica. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir la secreción de mi ADH. Esto, la ADH, va a hacer que a nivel renal elimine el exceso de agua libre, me produce así una orina más diluida y de esta manera vamos a intentar normalizar lo que es la anatremia, ¿sí? Esto generalmente se va a producir del 1 al 5% de los niños que están hospitalizados. Y anteriormente hoy hablamos de una pseudohiponatremia, cuando el sodio plasmático parece bajo por exceso de lo que es por lípido, por proteína, pero la alcalinidad plasmática es normal y no existe un verdadero exceso de agua corporal. Bueno, a la hiponatremia yo la puedo clasificar de dos maneras, teniendo en cuenta la concentración que yo tenga del sodio a nivel plasmático o según la etiología. Hablamos, según la concentración, en leve, cuando el sodio está de 130 a 134 miliosmol por litro. Concentración, si es moderada, mi hiponatremia es moderada cuando va de 125 a 129 miliosmol por litro y es grave cuando mi concentración de sodio es menor a 125 miliosmol por litro. Y bueno, volviendo otra vez al según la etiología, siempre yo hablo de hiponatremia teniendo en cuenta que puede ser con una osmolaridad plasmática baja, normal o alta. A su vez, la baja, yo tengo que hablar de la volemia, de la clínica de mi paciente, que esta se puede presentar con una hipovolemia, con una normovolemia o con la hipervolemia. En la hipovolemia, yo voy a tener que el agua está baja y el sodio corporal también está bajo. Y esto generalmente se ve por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Por ejemplo, que use diuréticos en las pérdidas renales, perdón, y en las pérdidas terrenales por causas por generalmente comunes acá en lo que es la pediatría, gastroenteritis. Después, en lo que es la normovolemia, mi agua corporal total está aumentada, pero el sodio yo lo tengo normal. Esto generalmente se ve cuando el uso de diuréticos tiacídicos o en la patología de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que ahora más adelante vamos a explicar. Y en la hipervolémica, yo tengo que aumenta mi agua corporal total y el sodio corporal total también. Esto generalmente ya se ve en pacientes como crónicos, insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis, en un síndrome nefrótico. Yo también acá me va a variar lo que es, o puedo tener en cuenta pidiendo un ionorama urinario, donde el sodio urinario ahí me va a diferenciar si yo estoy ante una pérdida extrarrenal o pérdidas renales, teniendo en cuenta el valor, ¿sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, siempre lo primordial, lo que es la anamnesis, preguntando sobre antecedentes familiares, la enfermedad de base de mi paciente, cómo está la diuresis, si está conservada, si disminuyó, si tuvo ingesta de agua, si tiene antecedentes de uso de diuréticos. El tiempo de evolución también es importante porque después esto nos va a definir el tratamiento. Tenemos que puede ser agudo o crónico. Agudo cuando la patología, cuando los síntomas de mi paciente aparecen menor a 48 horas y el crónico es mayor a 48 horas. En el examen físico siempre yo evaluando teniendo en cuenta el triángulo de pediatría, viendo el estado de hidratación de mi paciente, evaluando el peso, si hubo ganancia, si hubo pérdida, los signos vitales, mi pulso periférico, el relleno capilar, si hay presencia de edema, ascitis, si hay un tercer espacio. Y tenemos que hacer, como siempre, porque lo que más afecta acá al sistema nervioso central, el examen neurológico exhaustivo. En cuanto a los exámenes complementarios, siempre a nivel de sangre pedimos un medio interno, un ionorama, un estado ácido base, evaluamos la glucemia, la urea. A nivel urinario, un sedimento urinario, el ionorama urinario, y ver si yo tengo como, para evaluar si no tengo como sobrecarga, pedido una telegrafía de tórax, para ver si no tengo, como hiperflujo o el corazón, vemos si está agrandado. En cuanto a la clínica, bueno, siempre va a haber disfunción a nivel del sistema nervioso central. Me presenta cefalea, náuseas, vómitos, letargia, la desorientación, hay disminución de los reflejos y de los calambres musculares. Y cuando es grave y ya de rápida instalación, pueden aparecer lo que son las convulsiones, el coma, el daño neurológico permanente o la muerte. Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre yo tengo esto va a depender de los síntomas que me presenta el paciente, el tiempo de evolución, porque dependiendo si es aguda o crónica, es diferente el tratamiento,
de la etiología que tenga, por lo que consulta el paciente, la gravedad del cuadro y el tipo de hiponatremia, ¿sí? En cuanto a la hiponatremia aguda sintomática, yo voy a pararme en si estoy ante síntomas severos o ante síntomas moderados. Hablamos de síntomas severos cuando yo tengo que mi paciente presenta vómitos, convulsiones, tiene alteración del estado de conciencia, desde la somnolencia hasta el coma. Entonces acá yo lo que voy a hacer es una corrección rápida. Y lo que usamos generalmente es el cloruro de sodio al 3%, ¿sí? Que yo indico 2 mililitros kilo endovenoso. Lo máximo que yo puedo pasar a esta concentración son 100 mililitros en un bolo que va de 5 a 10 minutos. Este bolo, si yo veo que persiste la sintomatología, puedo repetir de 1 a 2, ¿sí? Pasando, dejando correr como 20 minutos del primer bolo. Y bueno, después tenemos que hacer un control de medio interno al segundo bolo y posteriormente cada 2 horas durante la corrección. Bueno, si yo veo que mi paciente pasó de síntomas severos a síntomas moderados, que ya la clasifico como que ya está nauseoso, pero sin vómito, ya tiene cefalea y el leve estado confusional. Entonces ahí yo lo que realizo es una monitorización clínica y laboratorio, corrijo la base, la causa que me corrigió, que me llevó a que tenga la hiponatremia y controlo la evolución del sodio sérico, ¿sí? Para esto yo voy a calcular el aporte de sodio mediante dos fórmulas. Tenemos la fórmula clásica y la fórmula de Adrogué, que yo, a mí parecer, me parece y entiendo mejor la fórmula clásica, pero bueno, igual le puse la forma de Adrogué, que yo cuando tuve que corregir una vez usé la fórmula clásica. Entonces, la fórmula clásica, el sodio, me habla del sodio que yo tengo que aportar en mil equivalentes, ¿sí? Entonces, es mi sodio deseado menos mi sodio actual que me aparece en mi analítica de sangre, por mi agua corporal total, que este agua corporal total se calcula el 0,6, porque siempre el agua corporal total de mi paciente es un 60%, 0,6 por el peso de mi paciente, ¿sí? Y después, bueno, la fórmula doble me habla del cambio de sodio que yo quiero corregir de mil equivalentes litros. Esto se calcula con el sodio de la solución más mi sodio sérico, dividido mi agua corporal total más 1, ¿sí? Bueno, quería dejar claro que acá lo importante, yo a la hora de hacer las correcciones tengo que mejorar los síntomas neurológicos de mi paciente, no llevar a la normalización del sodio, ¿sí? Bueno, yo igual ahora le explico todos los pasos de la corrección. Hiponatremia, bueno, si yo tengo los síntomas moderados, tengo que calcular mi volumen, calcular el volumen de de mi solución y la velocidad de infusión. Y la tasa de corrección no debe ser mayor a 0,5 a 1.000 equivalente litro por hora. Y, no, y se debe lentecer ni bien desaparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser aumentar la concentración de sodio en 5.000 equivalentes litros por encima de la concentración en que me aparecieron los síntomas, ¿sí? El sodio deseado no debe ser mayor a 125.000 equivalentes litros y mi delta de sodio no tiene que ser mayor a 8.000 equivalentes litros en 24 horas. Y esta corrección no debe ser mayor de 10 a 12.000 equivalentes litros en 24 horas. Y acá yo le puse, están los tipos de soluciones que yo puedo utilizar cuando tenga estos pacientes con sintomatología de hiponatremia. Generalmente lo que más usamos es el cloruro de sodio al 3%, que esto es una preparación que se hace en 15 mililitros de cloruro de sodio al 20% en 85 mililitros de agua destilada. Con esta solución, lo que a mí me está aportando son 513 de sodio miliosmol por litro, o sea, en un litro. Entonces, acá un ejemplo. Si yo tengo un paciente de 10 kilos y tiene en el laboratorio me informa que tiene 119.000 equivalentes litros, ¿sí? Como yo dije anteriormente acá, que yo, mi concentración de sodio, tengo que aumentar 5.000 equivalentes litros por encima de la concentración en la que aparecieron los síntomas. Entonces, yo sí tengo que llevar a 124, ¿sí? 119 más 5, ese es mi objetivo de llegar a corregir el sodio en este paciente. Entonces, mi solución a infundir del cloruro, yo elijo del cloruro de sodio al 3%, como decíamos hoy, el agua destilada, 85 mililitros, más cloruro de sodio al 20%, ¿sí? Que me aporta 15 mililitros. Como yo dije que esta solución me aportaba 513.000 equivalentes litros, ¿sí? Que es lo mismo de decir que me aporta 0,51 mil equivalentes por mililitro. Entonces, calculamos la cantidad de solución a infundir, que era la fórmula clásica que le había mostrado anteriormente, que calculo mi agua corporal total,
que es 0,6 por el peso de mi paciente, en este caso es 10, entonces me da un valor de 6. Y mi sodio deseado, que como decíamos, 119, quiero llegar a 5 mil equivalentes, aumentar 5 mil equivalentes en mi laboratorio. Entonces me da 124, es el sodio deseado que yo quiero, menos el sodio actual, que es el que me aparece en mi laboratorio. Esto me da 30 mil equivalentes litros, que es decir, que en un litro de la infusión le corrijo 30 mil equivalentes a este paciente, ¿sí? Eso es una parte. Después, el ritmo de infusión, ¿cómo lo calculo? Es el NA deseado menos el NA real. Entonces, mi NA deseado, volvemos, es 124 menos 119, que me da 5. Este va a ser mi delta de sodio, que es lo que a mí me va a interesar porque es en la hora en la que yo después tengo que corregir. Calculo la cantidad de cloruro de sodio al 3%, como más arriba, como decíamos acá, que si la solución de cloruro al 3% en un mililitro me aporta 0,55 mil equivalentes mililitros, en mis 30 mililitros, que yo había calculado anteriormente la cantidad de solución que quería infundir, ¿cuánto? Hago una regla de 3 simple y es lo que me da 60 mililitros. Entonces, yo a la hora de indicar, pongo el cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros, que esto como está bien en la preparación, el agua destilada, 85 mililitros, a pasar en 12 mililitros hora, que es 60 dividido 5 por el delta del sodio, que es la cantidad que me dice por bomba que tengo que pasar en 5 horas, ¿sí? Y en total tiene que fundir en esas 5 horas los 60 mililitros, ¿sí? Que yo había calculado de la cantidad de cloruro de sodio para corregir a ese paciente. ¿Se entendió? ¿Cuál es la importancia de que ustedes siempre que calculen el delta de sodio, bueno, eso ya saben que no se puede pasar de 8, pero que eso sí, sí o sí mínimo tiene que pasar en las horas calculadas del delta, o sea, no pueden hacer esa corrección de pasarle en 4 horas o en 3 porque la tasa tiene que ser de 0,5 Ah, a no. 1. Entonces, en su efecto sería 5 o 10, pero no menos que 5. El margen de seguridad es el delta calculado, ¿no? Bueno, eso era con respecto a la aguda sintomática. Después tenemos distintos tipos de la clasificación, por ejemplo, la hiponatremia crónica sintomática. Acá estos ya son como pacientes más crónicos, neurológicos, como que ya están acostumbrados a su cuerpo a tener esa concentración de sodio. Entonces acá yo tengo mayor riesgo de provocar lo que se denomina la desmineralización osmótica si la corrección lo realizo de manera rápida. Si los síntomas son graves, convulsiones, coma en estos pacientes, sí debo corregir rápido hasta la mejoría de los síntomas y luego lentecer el aporte. Y lo hago teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, es como si estuviera en una hiponatremia aguda sintomática, ¿sí? Pero acá la corrección se realiza de manera descripta para la forma aguda, pero con un ritmo menor a 0,5 mil equivalentes litro hora en ascenso de la anatremia. Vieron que anteriormente corregíamos en 5 horas, en este caso lo que corrijo va a ser en 10 horas. Bueno, después teniendo en cuenta si yo estoy en una hiponatremia hipovolémica, que es la más frecuente que se da en pediatría porque es por pérdidas, por ejemplo, mi paciente está cursando con una gastroenteritis, los síntomas van a estar distribuibles a la hipovolemia y puede presentarse con o sin signos de shock. Si mi paciente tiene los signos de shock, primero lo que hago es la expansión para corregir los síntomas de mi paciente y lo realizo ya con solución fisiológica o con el Ringer lactato a 20 mililitros kilo, ¿sí? Una vez que yo corrijo, mi paciente, mejoré los valores hemodinámicos de mi paciente, ya puedo pasar a, bueno, ya no tiene signo de shock, entonces lo que hago, calculo el aporte de sodio más las aguas según mis necesidades basales, más las pérdidas concurrentes que tenga mi paciente, más el déficit previo, ¿sí? Frente a una hiponatremia hipovolémica secundaria a una gastroenteritis, si el paciente tolera mi vía oral, puedo utilizar las sales de rehidratación oral y si no tolera, utilizamos la hidratación parenteral, ¿sí? Con soluciones de alto contenido de sodio que van de 80 a 90 mil equivalentes litro en destroza, ¿sí? Eh, ahí le puse como la ayuda de memoria, cómo se calculaba las pérdidas concurrentes, que cuando eran vómitos o diarreas leves va de 20 mililitros por kilo, en las moderadas va de 40 mililitros kilo y en las severas ya 60 mililitros kilo. Y mi déficit previo lo calcula con el peso por 10 por la deshidratación que presenta, por el porcentaje de deshidratación que presente ese paciente. Entonces yo tengo que armar todo ese plan de hidratación teniendo en cuenta eso, ¿sí? Más el sodio que yo quiero aportarle. Bueno, y acá como un cuadrito
que le queda para, dependiendo de la situación clínica. Si yo tengo una hiponatremia hipovolémica, ¿sí? Hay disminución del agua corporal, por ejemplo, en los casos de gastroenteritis. Mi conducta primeramente es corregir la hipovolemia y reponer el déficit de lo que es el agua y el sodio. Esto me va a diferenciar dependiendo qué tipo de paciente yo tenga, si tiene signo de shock o sin signo de shock. En cambio, con signos, hago primero la expansión, como decíamos, a 20 mililitros kilo, ¿sí? Una vez resuelto el shock, ahí sí puedo pasar ya a lo que, en la manera de los sin signos, que es repongo el agua más el sodio según el mantenimiento, más mis pérdidas concurrentes, más mi déficit previo. Si yo tengo un paciente que me tolera la vía oral, lo preferible siempre es la sal de rehidratación oral y en cambio si yo tengo una gastroenteritis que no tolera mi vía oral, ya paso a una hidratación endovenosa con soluciones que aporten alto contenido de sodio de 80 a 90 mil equivalentes litro en dextrosa. Bueno, ahora en el caso de que yo tenga una hiponatremia, normo o hipervolémica. La causa fisiopatológica del desequilibrio va a ser mi exceso de agua. Por lo tanto, para perder agua está indicado que haga yo la restricción hídrica. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta las pérdidas insensibles más la mitad de la diuresis, ¿sí? Y las pérdidas insensibles, le puse el cuadrito de cómo se calculaba que los 10 primeros kilos es 1 mililitro kilo hora, eso me da un valor de 240 mililitros día. Los segundos 10 kilos ya hay que hacer 0,75 mililitros kilo por hora, que le sumo a lo anterior, ¿sí? Y el mayor a 20 kilos ya es 0,5 mililitros kilo hora, ¿sí? Después tenemos lo que es el cálculo del agua corporal a eliminar, que nosotros no usamos, pero bueno, le puse ahí para que lo tengan a mano, que lo que hace es calcular el agua a eliminar. Entonces yo tengo el agua corporal total presente menos el agua corporal total normal. El agua corporal total presente, yo lo calculo, que es el sodio deseado por mi agua corporal total normal dividido mi sodio actual, ¿sí? Y mi agua corporal total normal es, como veníamos usando siempre, que es el 60% del agua de mi paciente, que es 0,6 por el peso, ¿sí? Y eso. El agua, sí, eso, agua corporal, bueno, eso. Esto generalmente no sé si alguno, en qué patología vemos que tenemos que hacer pérdidas insensibles, mi tipo que tengo que restringir la restricción hídrica, en clínica sobre todo. En los pacientes renales, generalmente, bueno, no sé si ahora en clínica tendrán pacientes renales, seguramente sí, pero bueno, en ellos siempre hacemos la restricción hídrica. Bueno, después tenemos la hiponatremia hipotónica normovolémica. Esto ya es un cuadro más especial que será generalmente en lo que cuando tenemos la secreción inapropiada de la hormona antidiurética o el síndrome de pérdida de sal cerebral, ¿sí? El SIHAD es una de las causas más frecuentes de la hiponatremia hospitalaria, se va de un 20 a 35% de los casos, ¿sí? ¿Qué ocurre en el SIHAD? Es que mi hormona se secreta de forma inapropiada, aunque mi organismo no la necesite. Y como consecuencia lo que va a hacer es que el riñón me va a reabsorber demasiada agua, me va a disminuir la eliminación de agua libre por la orina, aumenta mi agua corporal total. Y el sodio corporal total va a permanecer prácticamente normal, o sea, no hay una pérdida importante del sodio. Y al haber más agua que sodio, el sodio plasmático se diluye, produciendo así lo que es la hiponatremia. Y acá tienen un cuadrito para diferenciar lo que es el yihad del síndrome de pérdida de sal cerebral. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el yihad consiste en la restricción del ingreso de agua al organismo, ¿sí? Si la hiponatremia es sintomática, ahí sí tengo que requerir efectuar una corrección rápida. Pero siempre acuérdense que en el yihad yo lo primero que hago es restringir el ingreso del agua al organismo. En cambio, en lo que es la pérdida de en la otra patología, el tratamiento consiste en la reposición de volumen por medio de aporte de agua y sodio. En los casos leves se puede intentar por vía oral y si no tolera o las pérdidas por diuresis son inimanejables, se repone con una solución fisiológica endovenosa, ¿sí? Si el uso de solución fisiológica va a ser suficiente, se puede utilizar la fluocortisona de 0,1 miligramos día, vía oral hasta 0,4 miligramos día.
o mineralocorticoides con alta potencia para retener el sodio a nivel renal o realizando control de potasio, ya que puede ocasionar severas hipopotasiemias. Entonces, general, para lo que se quede grabado es que en el yihad el problema no es que falta sodio, sino que sobra agua. Por eso la restricción hídrica. Después me pareció importante poner esto porque nosotros generalmente se ve en las clínicas pacientes que tienen drenaje de líquido cefalorraquídeo de manera externa. Entonces decimos que el contenido de sodio del líquido cefalorraquídeo es equivalente a lo que es el plasma, por lo que la salida del líquido cefalorraquídeo me va a conducir a lo que es una hiponatremia. Entonces, en estos pacientes yo tengo que hacer una hidratación parenteral que aporte solución fisiológica con agregado de dextrosa y potasio, teniendo en cuenta las necesidades basales de este paciente y las pérdidas por las que esté teniendo ese drenaje. Y la reposición de estas pérdidas de líquido cefalorraquídeo también se puede realizar cada 6 horas con solución fisiológica o con Ringer. Endovenoso que se hace volumen a volumen o con solución bebible de cloruro de potasio por vía oral, siempre y cuando sea posible, que se indica 4.000 equivalentes kilos de sodio por mililitro. Bueno, eso era todo en cuanto a lo que es hiponatremia. Ahora vamos a lo que es la hipernatremia. La hipernatremia es cuando el sodio plasmático está elevado por encima de 145.000 equivalentes litros. Acá existe el déficit de agua en relación al sodio. Dado que el sodio es un soluto funcionalmente impermeable, es como mi osmol efectivo que me va a aumentar mi osmolaridad plasmática. El aumento de su concentración intravascular invariablemente me produce la hiperosmolaridad plasmática, lo que contribuye al movimiento del agua hacia este espacio con la consiguiente deshidratación celular. En el anterior yo hago, lo que pasa es que como que se hincha mis células, ahí genera edema y en este en cambio se deshidrata. Clasificación de la hipernatremia, también la podemos clasificar teniendo en cuenta la concentración y teniendo en cuenta la evolución. Hablamos de una hipernatremia leve cuando los valores de sodio van de 145 a 150 mil equivalentes litros. La hipernatremia moderada cuando va de 150 a 170 mil equivalentes litros. Y en la hipernatremia severa es mayor o igual a 170. Y el tiempo de evolución, hablamos de hipernatremia aguda cuando los síntomas son menores a 24 horas y la hipernatremia crónica cuando son mayores a 24 horas. Las causas que me generan hipernatremia pueden ser por déficit de agua o por sobrecarga del sodio. Dentro de lo que es el déficit de agua, a su vez se puede clasificar que haya una disminución en la ingesta de agua, que haya la pérdida de agua, que haya entrada de agua a las células. Y después lo que es sobrecarga de sodio, hablamos de la administración de sodio con mayor concentración y potasio que lo elimina durante una diuresis osmótica, cuando hay infusión de cloruro de sodio hipertónico, bicarbonato en pacientes oligúricos, cuando tenemos ingesta de agua de mar, de sodio, de diálisis, o en niños, cambio de azúcar en la forma de preparación de las fórmulas de la leche. Bueno, el diagnóstico lo mismo. La anamnesis preguntando por antecedentes familiares, la enfermedad de base, el tipo de alimentación que presenta ese paciente, la forma en la que prepara en caso de que preparen la fórmula de la leche, la sal en exceso y si tiene antecedentes de realizar enemas. En cuanto al examen físico, otra vez volvemos a lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Preguntamos por el peso, si hubo ganancia, pérdida, los signos vitales, los pulsos periféricos, el relleno capilar, si hay presencia de sed, del pliegue cutáneo, de las mucosas, cómo están, si está deshidratado o hidratado, y el examen neurológico, claramente siempre en estos casos. Examen complementarios, otra vez, un medio interno, la función renal, la glucemia, el calcio, la glucosuria, la cetonuria, la densidad de esa orina, el ionograma, porque con eso yo voy a ver si la causa es renal o extrarrenal, teniendo en cuenta el valor de mi sodio urinario, ¿sí? Si es menor a 20.000 equivalentes litros, la pérdida hablamos que es extrarrenal, y si es mayor, hablamos que es a nivel renal. Y bueno, y si quiero hacer una imagen, otra vez la teleradiografía de tórax. En cuanto a la clínica, también lo mismo, va a haber siempre disfunción del sistema nervioso central. Y como pasaba en lo anterior, tenemos síntomas moderados y síntomas severos. En los síntomas moderados,
aparecen la irritabilidad, la sed intensa, la letargia, la debilidad muscular. Y en los síntomas severos ya aparecen las convulsiones, el coma y muerte. La deshidratación cerebral puede originar las roturas venosas, me pueden generar hemorragias y acá también yo puedo provocar lo que es la mieloninólisis pontina o el edema cerebral. Bueno, en cuanto al tratamiento, en la hipernatremia asintomática, que va a ser la más frecuente, si mi paciente se encuentra asintomático y yo no tengo contraindicaciones para la vía oral, lo que uso es, como decíamos anteriormente, la sal de hidratación oral, ¿sí? Teniendo en cuenta el plan A o el plan B. En el plan A, que consiste en, si mi paciente está normohidratado, le indico las sales a 10 mililitros kilo luego de cada deposición líquida o el vómito. En cambio, si yo tengo un paciente que está con deshidratación leve, moderado, ya indico de 20 a 30, cada 20 a 30 minutos. Si vomita, esperamos 10 minutos, reiniciamos con pequeñas cantidades y luego pasamos al plan A, que eso ya habíamos comentado en la clase que había dado Mar. Bueno, recordamos que las hipernatremias crónicas deben ser corregidas lentamente. Bueno, si yo tengo la hipernatremia, que mi paciente ya me presenta síntomas, volviendo, como decíamos anteriormente, la hiponatrémica, tengo que evaluar si tiene signos de shock o sin signo de shock. Otra vez, si yo tengo los signos de shock, primero lo que hago es la expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo, ¿sí? Una vez que yo recupero la hemodinamia de mi paciente, ya paso a realizar lo que es un plan de hidratación que consiste en mis necesidades basales, más mis pérdidas concurrentes, más mi déficit previo de agua en 48 horas, ¿sí? Yo en este déficit de previo de agua lo tengo que pasar en 48 horas, pero lo divido en las 50 primeras horas. El 50% primero lo paso en las 24 horas y el restante lo paso en las segundas 24 horas, ¿sí? Porque mi objetivo es disminuir lentamente el sodio sérico, como máximo tiene que ser de 12 equivalentes litros en 24 horas. Y la tasa acá tiene que ser menor de 0,5 equivalentes litros por hora, ¿sí? Se debe efectuar una corrección rápida cautelosa con la idea de no descender el sodio más de 6 equivalentes por litro, con un ritmo que no ceda lo que es el 1 equivalente litro hora. Bueno, y acá yo le puse cómo se calcula ese déficit previo de agua, que lo que hacemos es, siempre el agua corporal total normal de mi paciente siempre va a ser 0,6 por el peso de ese paciente, menos el agua corporal total real, que yo lo que calculo es, otra vez, el 0,6% por el peso de mi paciente por 145, que es lo ideal en el paciente, más el sodio real que me da el laboratorio, ¿sí? Y con eso yo calculo mi plan de hidratación, las necesidades basales, más la pérdida concluyente, más el déficit previo que salió de esta ecuación. Bueno, después tenemos situaciones específicas, por ejemplo, la hipernatremia secundaria de diabetes insípida, que esa es la más severa. Se caracteriza por la excreción de grandes volúmenes de orina diluida, me genera la poliuria, consecuencia de un defecto de la acción de la hormona antidiurética, que este puede ser por un fallo completo de la secreción, ¿sí? Esto hablamos que es por vía central o una alteración ya en la respuesta renal, ya hablamos que es nefrogénica. Como resultado, la reacción renal de agua va a estar disminuida y se produce así una orina más diluida. El tratamiento consiste en reposición de agua y ya el tratamiento con desmopresina, comenzando con 0,025 mililitros dosis intranasal o un comprimido de 0,1 miligramo día vía oral. Y esto se va a ir titulando la dosis. Bueno, como teníamos en la hiponatremia, que tengo cuadro severo en la hipernatremia, yo también puedo presentar que puede pasar que mi paciente tenga convulsiones durante esta rehidratación intravenosa. Entonces, yo lo que hago es hacer una corrección rápida, ¿sí? Que consiste en agua libre endovenosa, sin sodio, que se hace con dextrosa al 2,5%, vía endovenosa de manera rápida, hasta que se me desaparezcan los síntomas y se indican en bolos de 4 mililitros kilo de dextrosa al 2,5, ¿sí? Sin sodio.
Esto lo que va a hacer es que esta concentración de 4 mililitros kilo me disminuye un mil equivalente litro de sodio por litro, ¿sí? Esto lo tengo que pasar hasta que mi paciente deje de convulsionar, ¿sí? Y una vez que termine de convulsionar, realizo todo el plan de rehidratación que habíamos nombrado anteriormente. Ah, bueno, y ahí está. Esa es la bibliografía. Sí, a ver. Sí, sí, bueno, yo le quiero preguntar más, seguimos haciendo eso de que cuando hacemos la corrección en Iconapred, a las 2 horas sacamos el control recién, seguimos haciendo que a las 2 horas que sentimos difusión es mayor al deseado, suspendemos, como siempre. Entonces se suspende. La otra vez que hicimos la corrección con blanco fue así, que el superar el ritmo, no, porque superar el ritmo de difusión, tipo, tenía que, viste que a uno nomás, un mil equivalente superó con la ley, pasó a 2. Entonces lo que dijo fue suspender el plan, o sea, suspendimos toda la